rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, le doy la bienvenida a esta tercera emisión de War Room, la política tras bambalinas, en este camino hacia 2018, donde, como usted sabe, todos los días se va cambiando en relación a los aspirantes a la presidencia de la República. Tan cambia que muchos aseguran que, aunque otros afirman todo está definido y los nombres que veremos en la boleta prácticamente ya se saben, hay otros que nos dicen completamente lo contrario. Y uno de ellos, o una de ellas, está precisamente con nosotros. Le doy la bienvenida a Ivonne Ortega a este estudio. Ivonne, exgobernadora de Yucatán, es secretaria general del Partido Revolucionario Institucional y hoy, pese a que muchos dicen que no, precandidata en el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Bueno, expresidenta municipal, exdiputada local, exdiputada federal, exsenadora. Todo, solo me falta una silla, que es la que estoy buscando ahorita. ¿Qué tan difícil es poder buscarla a cómo están las cosas en el Partido Revolucionario Institucional? No solo en el Partido Revolucionario Institucional, en el país en general la condición política es una condición difícil. La gente vincula la política con los temas que están de moda hoy, la corrupción, la impunidad, muchas de las cosas que lastiman a la población, cuando realmente la política la hacemos todos los días. Tú y yo al platicar, unos papás al decidir qué nombre le van a poner a sus hijos, hacen política todos los días, pero no las han etiquetado solo a los políticos. Es una condición compleja. El principal riesgo para el 2018, independientemente de los nombres, de quienes vayan a participar, cómo vaya a quedar la boleta, es que salga un presidente o presidenta con el 18, 20 o 22% del 50% del padrón electoral. Si logramos que salga el 50% del padrón electoral a votar, ¿esto qué te dice? Un gobierno débil. Por eso en la Asamblea llevamos la propuesta de gobiernos de coalición, en donde coaligados podamos hacer un gobierno más fuerte, en donde se puedan tomar decisiones de fondo para cambiar básicamente dos: la política económica y la política social, que la económica se define en 82, la social en 88, y pues no tengo que ser experta en política social, no está funcionando. Ni siquiera la hemos evaluado, no la hemos discutido, no sabemos qué sí está funcionando y qué no, y lo que sí sabemos es que cada día que pasa tenemos más pobres en México, entonces hay que discutirla y evaluarla. Necesitamos un gobierno fuerte. ¿Hay intención en tu partido de abrirse a otros nombres que no sean el secretario Chong, el secretario Meade, que parecieran ya muy cantados y muy casados con la idea en todos los ámbitos de que uno de los dos podría ser el candidato? Ahí yo quiero comentarte algo en particular que es muy curioso. Todo mundo los mide, los encuesta, los compara, los pone en la boleta, pero ellos no han dicho que sí quieren. No pueden. Pareciera que regresamos a esto del que se mueve no sale en la foto también. Pero primero había que preguntar, yo haría 3 preguntas a los que son funcionarios del gobierno, porque no solo se manejan 2 nombres, ahí se manejan 5, se manejan 4, dependiendo de quién lo toque, pero particularmente se manejan 4. Primero habría que preguntarles si sí quieren ser candidatos. Si sí quieren ser candidatos, bueno, habría que preguntarles, en el caso de los que son militantes del PRI, como el caso de Osorio, pues ya sabemos que es por el PRI. En el caso del secretario de Hacienda, como no es militante, habría que preguntarle si quiere ser por el PRI. Si sí quiere ser por el PRI, entonces habría que preguntarle también si su aspiración personal es más grande que su compromiso actual, que tiene con miles de mexicanos que todavía están en las calles, que no se ha logrado todavía la reconstrucción, que inclusive el tema de las tarjetas es un problema hoy en la reconstrucción, porque no hay las tiendas de materiales de la empresa que contrataron en los lugares donde se desbarataron. Sin embargo, Ivonne, pareciera que se han hecho muchas cosas. Si el compromiso es menor que la aspiración, pues que renuncie, que presente su aspiración, que manifieste al partido y que salga a hacer campaña y deje de utilizar recurso público. Esto viene para todos los que están trabajando en el gobierno, ¿no? Pareciera que se han hecho muchas cosas para abrirle paso, ¿no? La primera fue la reforma en el Partido Revolucionario Institucional, de que no forzosamente hay que tener cargos como muchos. Pero ahí estábamos todos de acuerdo, o sea, todos creemos que el que quiera ser candidato del PRI, militante, no militante, simpatizante, lo que tenía que hacer era manifestarlo. Que este es un tema que manifesté en un editorial hace unos días. Para la militancia es un insulto lo que pasó en el Consejo Político el viernes. Déjate de que sea la asamblea de delegados y no la consulta abierta, que esa, bueno, al final de cuentas es un método en la que han salido muchos candidatos. No en mi caso, porque yo casi todas he sido interna, pero ha sido un método que han salido muchos candidatos. Lo que es verdaderamente un insulto para la militancia es que apenas 73 días atrás, en una asamblea general, que es el máximo órgano del partido, se toma el acuerdo de abrir la condición de los simpatizantes que puedan participar sin militancia, y se le pone una serie de condiciones en el artículo 73.
la condición A, B, C. La H decía que al momento de manifestar su aspiración a querer ser candidato, tendría que afiliarse al partido, puesto que está diciendo, te estoy pidiendo tu nombre, te estoy pidiendo tu apellido, te estoy pidiendo tu estructura, te estoy pidiendo tus colores y que sacrifiques a tus militantes. Que se afilie. Eso lo quitaron el viernes. 73 días después de haber sesionado la Asamblea, el Consejo Político, que inclusive yo estoy en el análisis jurídico, a ver si el Consejo Político está por encima de la Asamblea, y de no estarlo, pues obviamente presentaré... ¿Se le está pavimentando el camino a alguien? No lo sé, pero lo que sí le está haciendo es que están insultando a la militancia. Y eso lo tienen que tener en cuenta. O sea, yo te voy a pedir que salgas a tocar la puerta por alguien que ni siquiera se quiere afiliar al partido. ¿Qué le vas a decir a tu jefe de manzana, a tu presidente seccional, al que sale, inclusive en este momento con el nuevo gasolinazo que ya aprobaron en la Comisión de Hacienda, que seguramente lo harán en el Pleno, en el que lastima a los ciudadanos, pues, a nuestros militantes, inclusive hay quienes los insultan, le dicen, ahí está. ¿Tú le pedirías a mí, en el hipotético caso de que sea candidato presidencial del PRI, que se afilie al partido? Claro, pues si va a ir representado por las siglas del partido, si van a tocar las puertas los que son los militantes, que son los que al final de cuentas hacen la campaña y sudan la camiseta, si le vamos a entregar el logo del partido, la estructura, el dinero del partido, mínimamente pues que sepamos que tiene la ideología del PRI. No solo a mí, al que quiera. En alguna ocasión decías que había la posibilidad de que en el PRI se tuviera de candidato a un panista, ¿te referías a él? No, lo que tengo es que yo nunca he hecho esa manifestación. No, lo han manifestado varios, han hecho varios comentarios respecto a que el único que no tendría candidato de ser candidato MIT o alguno de los que no son militantes del PRI, que el único que no tendría candidato en el 2018 sería el PRI. Porque no tendría un militante en la boleta, pero no lo dije yo, lo han escrito. Mientras tanto, tú esperas estar en la boleta también, vas a seguir Voy a entrar luchando. a la competencia, lo que definieron es que es por asamblea de delegados, estoy esperando que saquen la convocatoria para saber cuáles son los requisitos, deduzco que cumplo todos los requisitos, a los 25 años fui diputada local, a los 27 diputada federal, a los 29 diputada senadora, a los 33 senadora, a los 34 gobernadora, terminé el gobierno 39, hoy soy diputada federal con licencia, fui secretaria general del partido, salvo que la convocatoria diga que no sea mujer, bueno, pues ahí sí no me podía yo inscribir. ¿No te han jalado las orejas? ¿No te han hablado? ¿No te han dicho nada? ¿Te han dejado correr? Así ha sido siempre en mi vida, siempre ha sido contracorriente. En la presidencia municipal, el gobernador, que era mi pariente, no quería que fuera yo la candidata, logré que fuera una abierta, gané la constitucional, y así ha sido sistemático. Los que han trabajado conmigo me dicen, ¿qué ves de diferente? El tamaño, nada más, porque toda la República, siendo 14 millones de habitantes, es un reto muy grande, pero al final de cuentas siempre ha sido así, a contracorriente. No buscas un premio de consolación, no habrá gente que diga, ella lo que está buscando es caer en tal posición. No, hombre, ya fui todo, ¿a qué estoy buscando ser? Alguien me decía, no querrás ser senadora hubiera sido quedándome sentada en mi curul sin hacer nada. No, yo estoy buscar la candidatura, ser la presidenta de México, y no por un tema de vanidad personal o política, por las condiciones que veo que no se han podido cambiar en muchos años, y destaco en el caso de la política económica, la política social, porque en la política económica, la aprobaron en 82, del 82 aquí han pasado 35 años, 6 presidentes, 4 del PRI, 2 del PAN. Ideologías se supone diferentes, mismas políticas. La política social la aprueban en el 88, del 88 aquí han pasado 29 años, 5 presidentes, 3 del PRI, 2 del PAN. Ideologías diferentes, mismas políticas. ¿Cuál es el resultado? Millones de pobres más. ¿Ves riesgos de perder la elección para el PRI? Para el PRI, para todos los partidos. El que crea que hoy tiene ganada la elección está equivocado. ¿En el PRI se cree que se tiene ganada la elección? Habría que preguntarle a ellos. Yo creo, y en cada proceso en el que he competido, tanto como dirigente como candidata, siempre tienes que tener tu peor escenario. ¿Cuál es tu peor escenario? Perder. Si tú no partes de tu peor escenario, pues todos piensan en que es muy fácil ganar. Hay que partir del peor escenario. El peor escenario es perder. Pero no solo es para el PRI. Mi abuelo decía, así iniciaste la plática, mi abuelo decía, en política 2 y 2 no son 4 ni 22. O sea, no sabemos qué va a pasar. Hay quienes dicen, te voy a poner como ejemplo la elección de Estados Unidos, para no poner ninguna de México. Todas las casas encuestadoras del mundo daban ganadora a Hillary Clinton hasta las 4 de la tarde. 2 horas después había ganado Donald Trump. Y queremos predecir lo que va a pasar en varios meses por delante, y ni siquiera tenemos candidatos en boleta. No lo podemos predecir. Lo cierto es que nada hay escrito. Y bueno, muchas gracias. Y que nos corresponde escribirlo. Así es. Muchas gracias. Al contrario. Seguramente estarás dando mucho de qué hablar. Vamos a ir a un corte, regresamos en unos minutos. Gracias a Ivonne Ortega. Estará con nosotros el consultor Carlos Mandujano.
Diccionario electoral. Carrusel. Medio de diversión. Consiste en una plataforma rotatoria con asientos para los pasajeros. En términos electorales, grupo de personas con varias credenciales de elector para votar por el mismo candidato. Diccionario electoral. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, en este mundo de la comunicación política, es decir, a través de estos seres que se encuentran tras las bambalinas de algunos políticos y de algunos gobiernos, pocos son los actores que pueden jactarse de tener una experiencia probada en otros países. Uno de ellos es el personaje que le presento a continuación. Carlos Mandujano Fernández, reconocido por el RID Latino 2015 como el mejor estratega político en América Latina, fundador y director general de Cuarto de Guerra, empresa dedicada a la comunicación política. Cuarto de Guerra es la primer firma mexicana en ganar una campaña presidencial a nivel internacional. La experiencia, tesón y visión de Carlos Mandujano y Cuarto de Guerra lo han posicionado como el gran especialista en marketing político que es. Carlos Mandujano está con nosotros. Carlos, un placer recibirte en War Room 2018. Tienes una visión sin duda alguna privilegiada, sabes perfectamente qué está pasando en muchos partidos, qué está pasando en México. ¿Cómo ves y cómo vislumbras lo que será 2018 ya en esta pelea por la silla presidencial? Gracias, Alex. Primero, buenas noches. Sí, efectivamente, la vida me ha dado oportunidad de caminar entre varios partidos políticos, a trabajar para varias ideologías y hoy ya con mis 50 años de edad ya puedo darme el lujo de decir que más o menos los conozco. Sí, afortunadamente tengo buenos amigos en todos lados. Veo el panorama complicado. Los acontecimientos naturales de hace unas semanas, bueno, ya hace unos meses, vinieron a cambiar el tablero, y luego algunos acontecimientos políticos, ¿no? El tema de Margarita, la permanente irrupción de Ivonne, por ejemplo, en el PRI, y la sí o no construcción al frente. Estamos a unos días de que se definan ya las cosas, y eso nos hace poner más atención en todos los partidos. Si quieres, empezamos por el PRI. Yo, aunque efectivamente platica a todo mundo que le han venido construyendo un camino al secretario Meade, me parece que yo creo que el presidente es un político viejo. El presidente Peña es un político viejo, hecho a la vieja usanza. Los que conocen su historia saben y lo conocen de cerca, saben que es un político de tradiciones y un político de lealtades y amistades. Y eso cambia la baraja. Ante el escenario, ¿qué necesita el PRI para ganar? Con el tema de los independientes, el voto se va a fragmentar. El voto opositor. El voto opositor se va a fragmentar, entonces el PRI necesita su voto. Todo mundo le da al PRI entre 25 y 27 puntos de voto duro, de voto seguro, ¿no? El PRI necesita su voto, es lo que necesita. ¿Se le irían con Meade? Esa es la pregunta, ¿no? Todo el mundo le da las cualidades al secretario Meade de que puede traer voto blanco y voto azul. Sí, pero ¿cómo garantizas el rojo? ¿No? Entonces es una labor muy fuerte. Puede ser el candidato, no estoy diciendo que no, pero alguien tendría que garantizar el voto rojo. Ese sería Osorio Chong, o podría ser Osorio Chong. Podría ser Osorio Chong, o podría ser alguien más que sea vinculado realmente al priismo. Pero no hay muchos. Ahora mismo la baraja... No, efectivamente, el secretario de Gobernación, en todas las encuestas, desde que me acuerdo que lo están midiendo, pues él garantiza el voto rojo. Ahí están, jalan con él. Trae una estructura de tierra, ha trabajado. Es correcto, conoce muy bien el partido. Aparece en las encuestas. Nunca ha dejado de aparecer y nunca ha dejado de ser el mejor evaluado dentro de los priistas. Tampoco vengo aquí a hacer una promoción de él.
Pero desde mi perspectiva, a la hora que ves el escenario completo, donde Andrés va a tener entre 25, 27, 30% de los votos, donde el frente, si es que termina de darse, va a tener lo mismo, donde entonces se va a ir hasta una elección de tres grandes, y a lo mejor uno o dos no tan chiquitos. ¿Cuánto irá a sacar Margarita si finalmente llega a la boleta? 5, 6, 7, 8, hay quien dice que hasta 14. Que es demasiado para un independiente, pero no improbable. Sí, pero no improbable, ¿no? ¿Cuánto irá a sacar Pedro Ferriz si es que llega, si logra finalmente con el aparatito que hizo el INE conseguir las firmas? ¿Cuántos irá a lograr? Y luego Ríos Peter y todos ellos. Entonces, creo, como lo hemos venido platicando con varios amigos, es que el próximo presidente de México tendrá una minoría. De eso habrá que ver cuántos son los que realmente votan. Si se llega al 50% es demasiado, y si se gana con un 15%, estamos hablando de un país gobernado por una persona a la que eligieron menos del 10% de la población. Menos del 10%, entre el 10-12% de la población. Que esa es, y nos vamos ahora al frente, esa es la apuesta de algunos personajes del frente. Silvano Aureoles decía, hacía esta misma analogía, decía, hemos gobernado con un presidente de minorías se ha gobernado México con un presidente de minorías los últimos 3 sexenios, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué propone el frente? Según él y sus palabras, y no es porque también sea mi amigo, pero lo propuso muy bien. Busquemos un frente verdaderamente ciudadano que sume, y que más allá del personaje sea una propuesta que pueda darle mayoría y viabilidad al gobierno, al próximo gobierno. Sin embargo, en el frente tampoco lucen fáciles las cosas. Ahí, así como aquí se habla en el PRI de dos muy probables candidatos, Anaya pareciera que para él ya está amarrada la candidatura a la presidencia de la República. El caso de Anaya, los demás. El caso de Anaya es un caso para estudio. Yo no tengo la oportunidad, el privilegio de conocerlo en persona, pero sí conozco su historia, y pues es un caso para estudio. Sí, es un chico con un ascenso meteórico, increíble, pasó de secretario particular de un gobernador a con grandes cualidades, sin duda. Es un gran personaje en términos de, es mediático, tiene muy buen discurso. Producto en el caso de es un buen producto si habláramos de eso, pero también en la Realpolitik no puede ser nada más un producto, tienes que tener algo atrás. Y yo creo que hoy buena parte del PAN se le está diluyendo, y ya no es el PAN tan fuerte cuando se va Margarita, y cuando Moreno Valle no sabemos qué va a pasar. Alguien me decía, no te extrañes que Moreno Valle sea candidato de Nueva Alianza. Bueno, entonces, ¿dónde queda el panismo y su gran aporte al frente? Se disminuye a una porción, a una tercera porción. Y que ahí está supeditado no solo lo que ocurre en la candidatura presidencial, sino también al de la Ciudad de México. Y vendrán las de las gubernaturas, en donde habrá un reparto de ganancias que no le gustará a todos. No, es correcto, y habrá algunos heridos en el camino. Y por el lado yo creo que, hablando un poquito de los heridos en el camino, los grandes damnificados del sismo, me parece que es el jefe de gobierno Mancera, que en términos de su aspiración, me parece que puede llegar a ser recordado como uno de los mejores jefes de gobierno, porque desde mi perspectiva está dedicando todo su esfuerzo a la reconstrucción. Que le va a alcanzar para ser candidato, creo que ya no. Pero al final de cuentas se está agarrando de eso porque venía mal evaluado. Venía muy mal. Pero para él esta crisis se convirtió en una oportunidad. Una oportunidad para él y para su gobierno. Pero no sé si le alcance para trasladarla a una candidatura fuerte. Eso sí no lo creo. De entrada tendría que competir con Anaya en Anaya. O en el caso de que no haya frente, tendría que competir adentro del PRD, y me parece que una gran parte del PRD no está muy contento con él, me parece, ¿no? Y la verdad es que al PRD en la Ciudad de México no le ha ido bien. ¿Te parece si vamos a un corte, Carlos, y regresamos para seguir hablando ahora sí directamente de la izquierda, que conoces bastante bien, en donde muchos son los actores que están ahorita metidos en el frente, pero que también les gustaría correr solos? ¿Y por qué les gustaría correr solos, rescatando las siglas del PRD? Y hay que hablar de Andrés. Exactamente. Muy Vamos bien. A un corte, regresamos Gracias. En unos segundos con Carlos Mandujano, aquí en War Room 2018. Diccionario electoral.
Apagón. Interrupción súbita, accidental y pasajera de la luz eléctrica. En términos electorales, interrumpir el sistema eléctrico para aprovechar la oscuridad y llevar a cabo robo de votos, embarazo de urnas, etc. Diccionario electoral. Continuamos en War Room 2018, la política tras bambalinas, con Carlos Mandujano. ¿Qué está pasando, Carlos, con la izquierda? ¿O qué ha pasado con la izquierda desde hace ya algunos procesos electorales donde pareciera desdibujada, sobre todo en el caso del PRD y ante la aparición de Morena? Mira, el PRD es un vivo ejemplo de la vida del interés personal. Se ha ido hacia allá. Los grupos, las tribus, las corrientes, las expresiones hacia el interior del partido han cuidado mucho su vida institucional adentro y mantener su privilegio de ser quienes rigen la vida interior de un partido. Y además eso les ha permitido crear un cierto tamaño de relaciones con el gobierno federal en su momento, ya sea con el gobierno de Calderón en su momento o con el gobierno de Peña ahora, que les permite ser los articuladores de la gestión pública, los articuladores de ciertos apoyos a sus gobernadores o apoyos a sus distritos de los cuales son representantes. Una etapa cómoda, es decir, un estado de confort. Llegaron a un estado de confort a la falta de liderazgos, ¿no? Después del gran liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, viene el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y después se quedan sin liderazgos reales. Marcelo parecía ser un liderazgo de emergente interesante, pero nunca terminó de cuajar porque era una figura muy local aquí en la ciudad. Y Mancera, con su no negativa a ser parte del partido, también no terminó de cuajar. Entonces, la renovación generacional en el PRD quedó en manos de Silvano, por ejemplo, de Gaudiano en Tabasco, y Juan Cepeda, que es una figura emergente muy nueva, y ya. Paremos de contar. Le da al PRD, por eso se suma al Frente, y le da al PRD, Carlos, como para ir solo en dado caso de que el Frente no se llegara a consolidar. Mira, volvemos al tema de los personajes, y que las campañas para eso son, ¿no? No hay una elección que se parezca a la otra y no hay un escenario que también se parezca al otro. Cada campaña, decía por ahí una frase muy célebre de varios consultores prestigiados, decían: todo puede pasar en un domingo cualquiera. Y las campañas para eso son, para jugarse, para ganarse la gente y te llevas una gran sorpresa. Lo vimos en el Estado de México con Juan. Nadie lo conocíamos antes de la campaña del Estado de México y resultó ser una grata sorpresa, en particular para la izquierda y también para el juego político nacional, una cara nueva, auténtico. Silvano también, después de ser un presidente de la Cámara de Diputados, regresa a Michoacán a correr por segunda vez, logra un movimiento mucho más amplio que el PRD y logra ganar. Es un hombre con una imagen aceptable, con un buen discurso, que ha crecido mucho y que además cae bien en las clases populares. Entonces, habría que hacer una campaña, habría que saber de qué se trata la elección. Otra vez, me parece que le daría para rescatar el registro, creo que sí. Ese es el objetivo. ¿El PRD aspiraría solo al registro? Yo creo que no. Yo creo que el PRD debería aspirar a hacer gobierno, y hacer gobierno en algunas partes, y tener realmente una bancada importante en la Cámara de Diputados, lograr algunos senadores y cuidar los territorios donde ha sido exitoso y ha tenido gobiernos medianamente exitosos en la medianía que nos permite un país con los problemas que tiene México. ¿Qué tanto podría afectar al PRD como marca, más allá de lo que sea conservar el registro, ir en este frente y tener un candidato que pudiera ser Anaya, por ejemplo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuántos perredistas o gente de izquierda
van a llegar a la boleta el día de la elección, van a ver la boleta, van a ver la cara de Anaya y van a decir, sí, voto por esto. Me parece que muy poco. ¿Se irían con Morena? Yo creo que le estarían haciendo. Si hablamos de ideología, es más cercano Morena que Anaya. Yo creo que le harían el caldo gordo a Andrés Manuel, ¿no? Y cuando hablamos de Andrés Manuel, pues ese es un enigma también interesantísimo. Es un gran comunicador, eso es cierto. Es un mago de la comunicación. Alguna vez lo analizábamos cuando su época de jefe de gobierno, cuando a la hora de revisar y escudriñar muy bien su administración, dices, realmente no hizo grandes cosas. No, hizo una: comunicar a las 6 de la mañana, marcar la agenda, y ya todo lo demás se nos olvidaba. Se nos olvidaba que no había agua en Iztapalapa, se nos olvidaba que no había luz en La Balbuena, se nos olvidaba porque él nos marcaba un pleito desde la mañana y Fox se enganchó muy bien, y entonces todo el día hablábamos, todos los comunicadores y todos los consultores y todos los politólogos hablaban del pleito o de lo que Andrés había dicho en la mañana. ¿Qué tanto habrá aprendido Andrés Manuel López Obrador en 2 elecciones presidenciales? Esta es la tercera. 2 perdidas, de estar casi a punto de ganar, más en la primera y caerse en los últimos días. Mira, yo creo que Andrés, y es una discusión que tengo con mucha gente, lo conocí a Andrés hace algún tiempo, muy al principio de su llegada al PRD, y creo conocer un poco su entorno. Me parece que Andrés estaría más cómodo si al final de su vida fuera recordado como el gran salvador que pudo tener México y que nunca lo dejaron. Ese me parece que sería más cómodo. Algo así como, le conviene más perder que tratar de demostrar ganando que iba a cambiar lo que tanto decía. Yo quiero imaginarme el primer año de gobierno de Andrés, donde hay que cumplir todo. Imagínate que ya ganó, imagínate que ya llegó. ¿Le íbamos a aguantar los mexicanos, o los mexicanos le iban a aguantar el primer año de un gobierno desastroso? ¿Y le gustaría a Andrés pasar a la historia como el peor gobierno que tuvo México? Yo creo que le gustaría más pasar como el gran salvador que nunca lo dejaron como salvar. La gran utopía. Me parece. Ese es un particular punto de vista. Seguramente saliendo los pejezombies van a empezar a golpearme, pero esa es la idea que yo tengo de Andrés. Lo ha tenido en sus manos, mucho más fácil en la primera, y él solito se sabotea. De hecho, lo narraba Luis Costa Bonino, consultor político de él en el 2012, aseguraba en un escrito que Andrés Manuel hacía todo para no ganar. Mira, cuando una persona como Luis, que lo vivió de muy cerca, que me parece que es el único de los consultores que han estado alrededor de Morena o de Andrés Manuel, que han estado realmente cerca y que al que en algún momento Andrés le tuvo confianza, lo conoce muy bien y lo describe de una manera, me parece a mí, muy acertada. ¿Qué va a pasar con los independientes? Está muy interesante. Hoy veía yo a Ivonne y tratando de analizar su comunicación, me parece que es de los priistas la única que le habla a los priistas de abajo. No quiere decir que eso la convierte en un independiente, pero me parece que a lo mejor para allá va. Luego nos regresamos vamos a hablar ahora de los independientes como tal. Armando Ríos Peter, lo conozco perfectamente, el Jaguar, tuve la oportunidad de trabajar con él en sus inicios, la primera campaña. ¿Es el Macron mexicano, como lo quiso vender? No lo sé, lo que sí sé es que es un hombre con una gran energía, con un gran carisma, que conecta muy bien con los jóvenes, que le ha costado definir su vida, qué quiere, hacia dónde va, y me parece que hoy llega a una edad muy madura en la que está apostando a ser un referente de la elección. Creo que no le alcanzará para ganar, pero sí dejará un mensaje claro, que hay que ponerle atención a los jóvenes. Él ha tocado muchas cosas, no corrupción, no los partidos, el dinero, los migrantes, ha tratado de encontrar su nicho. Me parece que en los jóvenes encontró su nicho. Y yo le auguro que va a tener una buena votación, le va a ir muy bien. Ferriz de Con, Margarita. Pedro era un gran comunicador, es un gran comunicador, me parece que él también está pensando en él. Yo me acuerdo mucho cuando lo oía en la mañana que decía, no hay una persona más enamorada de su propia voz que Pedro Ferriz de Con cariño, ¿no? Yo creo que él está pensando en él y en trascender él y el dejar también un mensaje claro.
¿no? Pero está pensando en él. Y en el pensar en él, a lo mejor le va a ayudar al PRI. O a lo mejor le va a ayudar a que se disperse el voto y que gane un presidente y que tengamos un presidente con una minoría muy chiquita. El Bronco Margarita. Yo al Bronco lo conozco muy bien, lo quiero. De independiente no tiene nada. Y le mando un abrazo grande. Margarita. Me parece que no tiene rumbo, Jaime, con cariño. Margarita es otro intento de invento de independiente. Ella pues, es panista, no le puedes quitar ese toque de panista, ¿no? Va a romper San Luis Potosí, va a romper Michoacán, a los panistas, por ejemplo, de esos dos estados donde tiene mucha querencia, y en la Ciudad de México también. Me parece, Margarita, que es un gran esfuerzo como mujer, tiene un negativo que al mismo tiempo es un gran positivo, que es Felipe, que no se puede deslindar de él por más que quiera, pero también si se deslinda pierde un piso importante. Tiene una complicada tarea por delante, pero también es momento de que México empiece a pensar que los partidos o se renuevan o se regeneran o se abren a la sociedad, o en la siguiente nos va a arrasar un independiente. ¿Será la piedra en el zapato de Anaya? Será la piedra en el zapato, sin duda será la piedra en el zapato de Anaya. Perfecto. Carlos, un placer de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, mucha suerte en este programa y esperemos estar aquí de regreso pronto. Claro que sí. Cuando ya tengamos hay mucho camino por recorrer. Definidos nombres, ¿no? Perfecto. Muchas Carlos gracias. Mandujano, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, regresamos para acabar este programa, La Política Tras Bambalinas. Gracias. Diccionario electoral. Acarrear. Transportar una carga de un lugar a otro. En términos electorales, práctica que consiste en transportar a posibles votantes a eventos o elecciones en favor de un candidato. Diccionario electoral. Muchas gracias por continuar aquí en War Room, La Política Tras Bambalinas. En este camino rumbo al 2018 es justo también comentar algunas de las encuestas que han aparecido últimamente. Y la semana anterior, usted seguramente logró ver en algunos medios la presencia de esta llamada encuesta presidencial. Dentro de ella se rescatan, o puedo rescatarle algunos números que vemos a continuación. En primera instancia, según esta encuesta presidencial, así llamada, sin dar mayores detalles, Morena aparece en octubre del 2017 en primer lugar con 19.71%, el PAN aparece en segundo lugar con 18.06% de las preferencias, el PRI en tercer lugar con el 15.81% de las preferencias. Obviamente a esto habría que sumar los partidos que irán coaligados, que irán junto con ellos. Por ejemplo, al PAN habría que sumarle el Partido de la Revolución Democrática, que tiene el 6.98% de las preferencias, a Morena el PT, que vaya, no le alcanza ni para el registro, 0.93%, al PRI el Verde Ecologista, que es el 2.32%. Así es como van más o menos, según esta encuesta de Presidencia de la República, los partidos en camino hacia el 2018. Y le extraigo también algunos otros datos con referencia sobre todo a los candidatos, a aquellos suspirantes al 2018 que están dentro de los partidos ya básicamente en la pelea. De ahí, en el Partido Revolucionario Institucional, le cuento que Miguel Ángel Osorio Chong aparece en primer lugar con el 18.25% de las preferencias de las personas entrevistadas. Erubiel Ávila Villegas, ahora en el PRI de la Ciudad de México, con el 10.56%, aparece en segundo. Y José Antonio Mit Curibreña empieza a despuntar, lleva ya el 10.15% de las preferencias, tomando en cuenta que en agosto del 2015 apenas llevaba el 2.3% del conocimiento o de las preferencias de los posibles votantes hacia el Partido Revolucionario Institucional. En referencia a Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés aparece en primer sitio, como lo ve usted en la gráfica, con el 27.53% de las preferencias. Le sigue Moreno Valle,
ya prácticamente cerca con el 23.34%. Algunos dirían que con el margen de error de todas las encuestas estarían prácticamente en un empate técnico. Y en tercer lugar, muy lejano, Miguel Márquez, el gobernador de Guanajuato, con el 6.25%. Nos vamos del lado de la izquierda del Partido de la Revolución Democrática, donde Miguel Ángel Mancera, que apenas pidió la semana pasada que sea una consulta abierta a todos los mexicanos esta elección del candidato del Frente, aparece en primer lugar con el 39.81% de las preferencias, y en segundo, con 19.30%, Silvano Aureoles. Muy lejos aparece quien estuviera ya con nosotros en este programa, Juan Cepeda Hernández, con el 6.45%. Y por último le comento sobre esta encuesta de Presidencia de la República. ¿Cómo ve la gente a los aspirantes por el lado independiente? Margarita Zavala se fue del Partido Acción Nacional, donde estaba en primero, segundo lugar compitiendo con Anaya, y dentro de los independientes rápidamente se posicionó con el 35.24% de las preferencias. Le sigue el bronco Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, con el 18.76%, y en tercero Pedro Ferriz de Con. Así las cosas en lo que refiere a esta encuesta que se ha hecho llegar a diversos medios o por diversos medios hacia ellos, elaborada por Presidencia de la República. Obviamente, cada que tengamos encuestas nuevas, aquí las vamos a comentar, pero antes, si usted me lo permite, le voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que vaya que sabe cómo organizar ciudadanos a través de las redes sociales. Manuel Cosío Ramos, reconocido como el primer auditor digital en México, consultor en análisis de opinión pública en medios sociales, empoderando estrategias de comunicación digital, y director de Radar Digital, empresa especializada en el monitoreo y análisis de medios sociales en tiempo real. Nominado para el RID Latino 2017 en 19 categorías. Manuel Cosío desarrolló maneras de implementar estrategias de comunicación electorales y gubernamentales. Su estrategia se basa en el Social Intelligence, Social Listening y Web Analytics. Manuel Cosío tiene la convicción de que los medios digitales son canales de comunicación directa que inciden en la cultura política de una nación. Manuel Cosío, un placer tenerte con nosotros. Mi querido Alex, muchas gracias por la invitación y felicidades por este programa, un gran espacio para el debate y conocer el camino del electorado y del panorama que vamos a estar viendo el próximo año, ¿no? Y vaya que habrá mucho de qué platicar de aquí a julio de 2018 e incluso posterior a esa fecha, algunos comentan, porque todo luce muy cerrado. No sé cómo aparezca todo en redes sociales, tú que estás monitoreando constantemente las redes sociales de los candidatos, algo que difícilmente se hacía. Es tecnología prácticamente moderna, pero no se hace tampoco en muchos países, si acaso en Estados Unidos. Así es, pues nosotros lo que hemos estado desarrollando son pues técnicas de inteligencia digital para monitorear lo que se está diciendo de los aspirantes en las redes. Este ejercicio lo hicimos durante el periodo electoral de este año, sobre todo en el Estado de México, en donde estuvimos analizando el posicionamiento en las redes semana tras semana de los candidatos, desde que eran aspirantes y después ya candidatos. ¿Qué tanto influyen, Manuel, las redes sociales y este monitoreo que se hace del sentir de la gente ya en el mundo real y en el momento de votar, ya en el momento de estar en la urna? Sin duda es mucho más preciso porque es prácticamente en tiempo real el poder tener una identificación de la opinión pública. Una encuesta toma tiempo procesarla y levantarla, y por el lado de las redes pues podemos tener la opinión publicada de la ciudadanía de manera espontánea, sin preguntarles a quién prefieres o a quién conoces. Podemos ver niveles de conocimiento, obviamente por el volumen de conversación, y podemos ver preferencias, si la conversación es positiva, negativa o neutral. Entonces, obviamente, eso nosotros lo traducimos en indicadores que nos permiten poder también generar una predicción electoral que va cambiando día a día con la coyuntura, con las diferentes temas que van surgiendo, obviamente. Suele ser que los números que arroja este monitoreo de lo que nos platicas sea discordante de los números que puede arrojar una encuesta tradicional.
Es discordante en cuanto al orden. Por ejemplo, en el caso del Estado de México estuvimos comparando nuestros indicadores con los indicadores de las encuestas durante todo el proceso de las campañas. Ya rumbo al cierre, nosotros tuvimos el 100% de precisión en el orden en el que quedaron los resultados, por ejemplo, en el Estado de México, y eso nos permite poder sí decir que, si bien no son encuestas, podemos, a partir del análisis de la opinión en medios digitales, no nada más las redes sociales, sino vemos portales de noticias, obviamente Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo eso procesarlo para poder tener una proyección. Y lo más importante sobre todo es usar esa información para que en campaña se pueda ir dirigiendo una estrategia de manera mucho más precisa, ¿no? Tú estuviste en la pasada elección presidencial encabezando de manera digital un movimiento estudiantil. Coordinando. Sí. ¿Qué tanto, a raíz de esa experiencia en el Yo Soy 132, qué tanto pueden influenciar las redes en la creación de movimientos con miras a 2018? Creo que el sentido de comunidad, ¿no? Mi mayor aprendizaje en esa experiencia con el Yo Soy 132 fue el ver cómo las redes sociales empoderan a la ciudadanía. Y a través de una causa se crea una comunidad, y eso pues trasciende todo tipo de microsegmentos o de clases sociales o niveles demográficos. Y ahí hubo un punto de unidad. Ese punto de unidad fue el que hizo que el Yo Soy 132 creciera muy grande. Y obviamente esa experiencia fue lo que ahora me permite llevar a nuestros clientes la propuesta de crear un capital digital que implica no nada más tener presencia en las redes sociales y utilizar los medios digitales como un punto de contacto más en sus campañas. ¿Se puede hacer algo así para 2018? Es decir, Sin duda, creo que ahorita en los últimos días hemos estado viendo severas críticas, por ejemplo, de los candidatos independientes por el proceso de recolección de firmas y estas fallas que argumentan tiene la aplicación. Sin embargo, pues yo creo que muchos de ellos, la mayoría de ellos ya visualizaban estar participando en un proceso de recolección de firmas, ya fuera digital o físicamente, desde que anunciaron sus aspiraciones para ser candidatos. En particular Pedro Ferriz, por ejemplo. Yo sé que desde hace un año más o menos él ya estaba interesado en participar y empezó todo un proceso. Sin embargo, veo que él, teniendo una gran influencia en redes sociales, obviamente heredado de su actividad como comunicador, no lo vi haciendo comunidad en donde hoy, que ya están las reglas claras para generar el proceso de recolección de firmas, él pudiera tomar provecho de su comunidad. Perdió tiempo, básicamente. Creo que perdió mucho tiempo. Y eso lo veo también en el caso de Margarita Zavala. Ella llevó una campaña o una estrategia de comunicación con Yo con México durante bastante tiempo, durante todo el año pasado y gran parte de Sin embargo, no hay necesariamente una comunidad digital que ahorita tú veas, de acuerdo a los números que está publicando el INE de cómo va la recolección de firmas, que tenga una congruencia con el volumen de seguidores o con el volumen de las audiencias a las cuales ellos tienen influencia o acceso durante este proceso de construcción. Creo que les faltó embonar esa parte de tener comunicación digital y crear comunidad. ¿Quiénes ya tienen, a lo que ves y de acuerdo a los nombres que se manejan para 2018, que ya estén haciendo o ya tengan una comunidad digital, más allá de postear cosas en Facebook o en Twitter? Yo creo que sin duda el rey de las redes en México ha sido, y lo he dicho en varias ocasiones, Andrés Manuel López Obrador. Él ha aprovechado desde los procesos electorales anteriores, desde los orígenes. Estamos hablando que Twitter nace en el 2005, 2006, y obviamente después de la derrota en el 2006, pues todo este proceso de protesta, de protesta ciudadana, de conexión con los ciudadanos,
aprovecharon muy bien sus estrategas o consultores en aquella época el uso de las redes sociales. Y ahorita, pues obviamente después del 2012, eso ha ido incrementando, ha aprovechado muy bien todo este humor social antisistémico, de hartazgo social, y obviamente eso se magnifica en las redes. Y al girar en torno a causas, no lo veo creando una comunidad, porque si te das cuenta hoy, por ejemplo, Morena no tiene una página oficial. Hay una página de Andrés Manuel López Obrador. Pero no hay ni un Twitter oficial de Morena. Pero no de Morena, ¿no? O sea, hay un Twitter oficial de Andrés Manuel López Obrador, un Facebook, página oficial de Morena no la hay, y alrededor de la construcción del branding de un candidato o de un movimiento o de una causa, creo que no debe de respaldarse nada más la estrategia en el uso de las redes sociales. Las redes sociales son un punto de contacto, pero debe de llevarse al elector o al ciudadano a tener ya, a usar esto que es el web 4.0, ¿no? O sea, la capacidad de interactuar, de que el usuario o el ciudadano fue la campaña pasada norteamericana, donde a través de puntos en común se jalaban gentes, determinados votantes a determinados candidatos, el caso de Trump. Y crear comunidad le permite al ciudadano sentirse empoderado, sentirse parte. ¿Les dará tiempo? Yo creo que ahorita, a 8 meses, 9 meses de que esto realmente se dé, no se construyó con tiempo. Hay cosas que se pueden hacer. En eso, en relación con PRI, quien sea el candidato, PAN, quien sea el candidato, los frentes, Morena, o indirectamente Andrés Manuel López Obrador, les lleva un tramo largo de ganancia. Porque ha construido su marca como candidato, su capital digital es fuerte como persona, y eso es algo que creo que todos los políticos deben de tomar como ejemplo, ¿no? El construir capital digital es construir tu marca como político y llevarlo a lo largo de los diferentes cargos públicos o puestos de elección popular a los cuales compitas. Entonces, obviamente, pues si hoy eres alcalde y mañana eres diputado y después eres gobernador, tu nombre va a ser el mismo. Y la construcción de marca a través de las propiedades digitales es fundamental. Entonces, obviamente ya toda esta conectividad va a permitir a los ciudadanos mayor seguimiento de sus políticos, a mayor seguimiento de sus servidores públicos, hay mayor demanda de mejores servicios y de mejor atención, y políticos más responsables conectados con la ciudadanía, a quien se deben finalmente. Entonces, un buen político que construye un capital digital, genera una comunidad, el día de hoy como alcalde, el día de mañana como candidato a gobernador o como candidato a diputado. Tendrán que empezar a vivir con ellos los nuevos políticos. Ya tiene su comunidad de apoyo y de simpatizantes. Perfecto. Mi querido Manuel Cosío, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias, Alex. Aquí estamos a la orden. Estaremos checando el radar digital. Te lo vamos a estar compartiendo semanalmente para ver cómo van los aspirantes a la presidencia de la República, y ese como indicador complementario a las encuestas creo que puede ser muy útil y muy interesante a la audiencia. Perfecto. Y por supuesto, cada semana lo invito a que esté con nosotros en War Room, la política tras bambalinas, este camino rumbo al 2018, a través de la Neta News y también de este canal de televisión, y en sus distintas emisiones, en sus distintas ediciones que vamos repitiendo a lo largo de la semana. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, le doy las gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes aquí en War Room.